Bienvenidos una semana más a Cuaderno de Entrenamiento, el podcast en el que te cuento la mejor forma de plantear y organizar un entrenamiento con el objetivo de desarrollar fuerza e hipertrofia. Hoy el tema va de material para entrenar en casa, ya que tenía ganas de hacer un episodio de estos en el cual os cuento, pues cosillas que voy recomendando, y hay muchas veces que me llega alguien y me dice, oye Iván, ¿qué me recomiendas para empezar a entrenar en casa? O sea, no tengo mucho espacio, no quiero hacerme ya de primeras con una jaula, con una barra, con discos, con mucho material. Entonces, ¿por dónde puedo empezar? Vale, si bien es cierto que podemos empezar por muy poco, incluso podemos ir al parque que tenemos al lado de nuestra casa y podemos empezar a entrenar ahí, siempre hay ciertas cosas con las cuales por muy poco precio, con muy poco presupuesto, podemos entrenar en casa y lo podemos hacer de manera bastante buena. Claro, evidentemente depende mucho de los objetivos que tengamos, porque si el objetivo que tenemos es desarrollar al máximo la masa muscular, pues lo más probable es que tengamos que acudir a un gimnasio o que nos tengamos que hacer con bastante más material. Pero si el objetivo es simplemente obtener una recomposición corporal, ganar un poco de músculo, perder un poco de grasa, estar un poco más en forma, no hace falta tampoco gran cosa. Y de hecho, yo siempre recomiendo, o una de las cosas que más recomiendo, es el TRX. O sea, es algo con lo que podemos entrenar en cualquier sitio, lo podemos hacer en casa, en un espacio muy pequeño, lo podemos anclar de una puerta, de una pared, lo podemos poner en cualquier lugar y podemos hacer multitud de ejercicios. Y es por eso por lo cual el TRX es una de las herramientas más recurridas. Para los que estéis un poco despistados, que todavía no sepáis qué es un TRX, pues es básicamente como unas cintas, unas bandas que anclamos, como digo, en la puerta, en la pared, en cualquier sitio que tengamos más o menos con cierta estabilidad. Y con estas cintas, con estas bandas, podemos hacer diferentes ejercicios en suspensión con nuestro peso corporal. Básicamente el peso hace de lastre y podemos hacer ahí, pues que si remos, podemos hacer diferentes tipos de flexiones, podemos hacer multitud de ejercicios compuestos, muy buenos sobre todo para trabajar el tema del core, el tema de la estabilidad del mismo, y por lo tanto al final son ejercicios muy completos. No es como, por ejemplo, si cogemos una pesa o una mancuerna y nos ponemos a hacer curl de bíceps, sino que este tipo de ejercicios son, por así decirlo, como más globales, trabajan de una forma más completa todo el cuerpo. Así que seguramente para esas personas que no solamente tienen poco espacio, sino que además quieren hacer entrenamientos rápidos, breves, de cuerpo completo, unos 3 días a la semana, pues esta herramienta les va a venir genial. Y de hecho es de las que más recomiendo. Ahora bien, ¿cuál es el problema con el TRX? Bueno, como digo, para personas que tengan el objetivo de desarrollar al máximo la hipertrofia, de ganar muchísima masa muscular, pues van a necesitar más material porque la sobrecarga progresiva aquí es más limitada. Y por otra parte, normalmente cuando vamos a comprar un TRX hay ciertos factores que pasamos por alto y que también son importantes. Si nos vamos, a Amazon, pues vemos 500.000 TRX de diferentes marcas, diferentes modelos y pues parecen todos iguales, ¿no? Al final son cintas que anclamos en un sitio y ya está, nos ponemos a hacer los ejercicios. Pero hay ciertas características que deberíamos de fijarnos bien en ellas antes de comprarlo, porque si no, lo más probable es que estemos continuamente todos los años comprando un TRX nuevo porque el anterior o se haya roto o no se haya fallado o simplemente no sirva para hacer algunos ejercicios. Entonces, ¿cuáles son esas características en las cuales deberíamos de fijarnos a la hora de comprar este tipo de material? Bueno, pues lo primero de todo es la longitud de las bandas, de las cintas. Estas pueden ir desde el metro, 1,2 metros, hasta los 2 metros casi. Yo siempre recomiendo hacerse con un TRX un poco más grande que no con uno pequeño, porque el pequeño nos limita bastante a nivel de ejercicios que podemos hacer. Y además, si adquirimos un TRX que es regulable, va a dar lo mismo que sea de 2 metros, porque lo podemos regular y podemos tener las cintas más cortas, las cintas más largas y podemos hacer todos los ejercicios. El problema, que muchas veces vamos directamente a uno en el cual no nos fijamos en la longitud de esas cintas, vemos que más o menos por las fotos es parecido, pero cuando nos llega a casa nos damos cuenta de que es muy corto y de que podemos hacer algunos ejercicios, pero otros no, porque nos quedan ridículamente cortas, o sea, realmente no podemos ajustarlo a más longitud. Entonces, en este caso hay que fijarse muy bien. De hecho, os voy a dejar en las notas del episodio el que yo recomiendo porque considero que es de los mejores que podemos encontrar. Y es mejor dejarse un poco más el dinero, hacer una inversión un poco mayor. Como digo, no es un aparato que sea realmente caro, pero es mejor hacer una inversión un poco mayor que no ir por el típico de Amazon que es un poco más barato, que tiene las cintas un poco más finas, un poco más cortas, y con ese vamos a estar más limitados. Y de hecho, seguramente, al tener menor resistencia y demás, pues acabará rompiéndose y tendremos que comprar otro. Así que bueno, ese sería el primer aspecto que yo tendría en cuenta a la hora de comprar un TRX, la longitud de las cintas.
Cuantas más largas, mejor. Evidentemente tampoco vamos a hacernos con uno que sea muy, muy largo. Y también tenemos que tener en cuenta el espacio del que disponemos en casa. Si tenemos un espacio muy, muy pequeño, pues quizás el de 2 metros se nos quede excesivamente largo. Pero como digo, es un material con el cual podemos entrenar en cualquier sitio, nos podemos ir de viaje y lo podemos llevar. Así que, bueno, considero que también es importante tener en cuenta esto, no solamente dónde vamos a entrenar, sino que lo vamos a llevar a cualquier otro sitio y lo podemos adaptar a él. Así que longitud de las cintas y que sean regulables. Luego, por otra parte, es importante tener en cuenta la resistencia de estas, porque hay algunos TRX que he visto por ahí que son muy, muy finos y vale, sí, en un principio puede que realicemos algunos ejercicios bien, parece que resisten, pero con el paso del tiempo vamos viendo cómo se van rasgando, se van rajando y esto, a ver, en el mejor de los casos, bueno, pues se rompe, ya está, compramos otro, pero en el peor de los casos es que estamos haciendo un ejercicio y en mitad del ejercicio se rompe. Y esto ocasiona al final que quizás estemos haciendo un ejercicio complejo, nos caigamos y nos hagamos daño. Así que, bueno, prefiero comprar uno que sea un poco más resistente, con las cintas un poco más gordas, un poco más fuertes, y con esto va a ser más que suficiente para que nos resista el paso del tiempo. Eso sí, si vamos viendo que, por ejemplo, tenemos uno que no es de muy buena calidad y ya vamos viendo que las cintas se están como abriendo, se están como rasgando, bueno, pues vamos a estar un poco pendientes del tema, porque lo dicho, si estamos haciendo un ejercicio bastante sencillo no va a pasar nada, pero si hacemos un ejercicio como son, por ejemplo, unas flexiones, unas aperturas, un remo invertido, este tipo de ejercicios, a ver, lo más probable es que como se rompan nos vamos a caer y bueno, el resultado no puede ser muy bueno. Entonces, esta parte es también importante, junto con la longitud, junto con que se puedan regular la resistencia de las mismas. Y otra cosa también importante es el tipo de anclaje que llevan, porque hay veces que, vale, sí, tiene una longitud más o menos buena, la resistencia es también más o menos decente, pero ¿dónde falla? Falla en el anclaje, que no tiene algo realmente específico para poder anclarlo a la puerta, a la pared, a un gancho que tengamos en el patio. O sea, no tenemos algo con el cual podamos sujetarlo de forma estable. Esto es igual de importante que sean resistentes las propias cintas, porque evidentemente si las cintas son resistentes, si no se van a romper, pero luego no podemos anclarlo bien, está como ahí entre medias, un poco sujeto, un poco mal, bueno, pues vamos a ponernos a hacer el ejercicio y vale, no se van a romper, pero se va a descolgar y también nos vamos a caer, entonces es una incomodidad. Como digo, el que os adjunto yo aquí en las notas del episodio, bueno, pues también tiene para eso, porque también tiene para anclar en la pared, tiene para anclar en la puerta, y con esto vais a tener más que suficiente. Y de hecho, si tenéis incluso en casa una barra de dominadas, tenéis material de este tipo, bueno, pues con eso también lo podéis hacer, o sea, la podéis anclar ahí sin ningún tipo de problema. Que algo que no he dicho al principio, esto del TRX, a ver, hay personas que tienen, por ejemplo, en casa unas anillas. Si tenéis anillas en casa, vale, es algo ligeramente diferente, pero podemos hacer los mismos ejercicios y no recomiendo en este caso hacerse con un TRX. Es una inversión que quizás nos podemos ahorrar y no es necesario. Esto va ya más por cuestión de gustos, de preferencias. Yo, sinceramente, me da igual uno que otro, las anillas o el TRX. Como digo, a nivel de agarre, quizás sea ligeramente diferente, pero al final no dejan de ser dos cintas que podemos anclar en un sitio y que podemos entrenar en suspensión. Así que si tenéis estas anillas, bueno, pues no os hace falta el TRX. Pero bueno, si queréis haceros con uno, bueno, pues tener en cuenta estos aspectos que estoy comentando. Y nada más, o sea, realmente estas serían las cosas que deberíamos de tener en cuenta, sobre todo el aspecto de la longitud de las bandas, sobre todo que también se puedan regular la resistencia de las mismas y que tengan un anclaje más o menos fuerte y con el cual lo podamos utilizar en casa sin ningún tipo de problema, que no tengamos que hacer apaños raros ahí para poder sujetarlo y estar un poco en peligro. En siguientes episodios tengo pensado también hablar de diferente material para entrenar en casa. Ya sabéis que yo es donde entreno, es donde he entrenado siempre. Yo tengo montado mi gimnasio ahí y tengo mi jaula, mi banco, mis discos y muchas personas a veces me preguntan, oye, ¿qué material me recomiendas? Así que bueno, en siguientes episodios os iré contando también más material de este tipo, aunque ya sabéis que en la página web ivyamazares.com tenéis ahí todo lo que recomiendo, todo lo que voy contando por aquí. Así que nada, os dejo también la web en las notas del episodio. Nada más por hoy, espero que te haya resultado interesante. Si ha sido así, valoro mucho que dejes un me gusta, una captura de pantalla con tus amigos, una valoración positiva en Spotify. Y sin más, nos escuchamos ya de nuevo aquí en 7 días. Chao.